Hola a todos y bienvenidos. ¿Listos para otra inmersión? Esta vez en el mundo mágico de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la película del 2005. Magia del cine, me encanta. Exacto, magia del cine. Vamos a usar como mapa el artículo de Wikipedia sobre la película. Ah, un clásico. Sí, y nuestra misión hoy es ir más allá de la simple trama, ¿no? Más allá, más allá. Descubrir qué secretos se esconden tras las cámaras, analizar si la adaptación fue fiel al libro de Rowling y comprender cómo se transformó una novela tan extensa en una experiencia, bueno, pues cinematográfica. Un libro tan complejo es un desafío enorme. Totalmente. Yo siempre me he preguntado cómo logran comprimir tantas páginas en solo un par de horas de película. Es que la verdad es que el Cáliz de Fuego marca un antes y un después en la saga, ¿no? Cierto. La historia se vuelve más oscura, los personajes, bueno, pues maduran. Sí, se nota un cambio. La elección de Mike Newell como director en lugar de Alfonso Cuarón fue clave para este cambio de tono. Hablando de eso, me parece fascinante este cambio de director. ¿Qué piensas que aportó Newell al proyecto? Porque su filmografía previa, con películas como Into the West o Donnie Brasco, es bastante diversa, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo crees que esa experiencia se reflejó en el universo de Harry Potter? Bueno, yo creo que Newell le dio a la magia un toque más crudo, más realista. Interesante. A diferencia del estilo visualmente poético de Cuarón, Newell se centró en la intensidad de la acción, de la emoción, ¿no? Ya veo. Usando su experiencia en dramas para dotar de mayor realismo a escenas como el torneo de los tres magos o la terrorífica resurrección de Lord Voldemort. El torneo de los tres magos. Qué reto para el equipo de producción. Sin duda. Debió ser una hazaña recrear esos desafíos, especialmente la segunda prueba en el Lago Negro. Imagínate un tanque gigante con pantalla verde para las escenas subacuáticas, con capacidad para millones de litros de agua. ¡Wow! La escala de la producción fue enorme. Impresionante. Y no olvidemos el diseño del dragón colacuerno húngaro para la primera prueba, uno de los sets más grandes que se construyeron para la saga. Hablando de recrear el libro, es inevitable hablar de los cambios que se hicieron. Claro. La omisión de personajes como Ludo Bagman y Winky, por ejemplo. Ah, sí. ¿Cómo crees que afectó eso a la narrativa general? ¿Fueron simples recortes o se perdió algo de la esencia del libro? Bueno, es que comprimir una novela de más de 700 páginas en un guión cinematográfico implica tomar decisiones difíciles. Por supuesto. Algunos personajes secundarios y subtramas, como la campaña de Hermione por los derechos de los elfos domésticos, se sacrificaron para mantener un ritmo adecuado y centrar la atención en la trama principal. Claro, entiendo. Sin embargo, sí que es cierto que algunos críticos argumentan que la ausencia de esos elementos restó profundidad al desarrollo de ciertos personajes y a la crítica social presente en la novela. Es un debate interesante. Y si hablamos de cambios, no podemos olvidar las modificaciones en la trama. Por ejemplo, la muerte de Cedric, que en la película Harry presencia directamente, mientras que en el libro se desmaya antes. ¿Fue una simple decisión narrativa o había algo más detrás? Se buscaba impactar al espectador a costa de la fidelidad al libro. Es probable que la decisión de mostrar la muerte de Cedric de forma explícita en la película se deba al deseo de intensificar el impacto emocional en el espectador. Tiene sentido. La película buscaba una experiencia más visceral, ¿no? Sí, Reflejar la creciente oscuridad de la trama a partir de ese momento, claro. sacrificando en cierto modo la sutileza que está presente en la obra original. Ya, entiendo. Y hablando de oscuridad, la música de Patrick Doyle también contribuyó a crear una atmósfera diferente a las anteriores películas. Totalmente. ¿Cómo describirías este cambio de estilo musical? ¿Qué aportó Doyle que no estuviera presente en las composiciones de John Williams? Bueno, Doyle, a diferencia de Williams en las entregas previas, optó por un sonido más épico y dramático, Sí, es cierto. con toques celtas, ¿no? Sí. Que reflejan la ambientación del torneo de los tres magos. Su música subraya la tensión y el peligro que enfrentan los personajes, anticipando la tragedia que se avecina. Es una banda sonora que te deja con una sensación de inquietud. Totalmente. Marca un punto de inflexión en la saga. Y no olvidemos la inclusión de las brujas de Macbeth y su música rock, Ah, sí, un toque moderno que curiosamente generó una controversia legal en la vida real. en la vida real, sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este curioso caso? Pues la banda canadiense Wired Sisters demandó a Warner Bros. Por el uso del nombre, argumentando que los espectadores podrían confundirlas con la banda ficticia de la película. Qué curioso. Un ejemplo de cómo la ficción a veces se entrelaza con la realidad de forma inesperada. Es fascinante cómo una simple decisión creativa puede tener consecuencias tan imprevistas. Totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de la adaptación, me gustaría destacar la importancia de la dirección artística en El Cáliz de Fuego. Claro.
La película no solo tenía que estar a la altura de las expectativas de los lectores, Claro. sino también superar visualmente a sus predecesoras. Y es un reto enorme. ¿Cómo se logró trasladar la magia del libro a la gran pantalla? Es cierto, la película introduce nuevos escenarios, criaturas mágicas y, por supuesto, los desafíos del torneo de los tres magos que exigen un nivel de detalle y realismo impresionante. ¿Qué decisiones creativas se tomaron para conseguir este efecto? Pues la decisión de filmar en localizaciones reales, como el viaducto de Glenfinnan en Escocia, para las escenas de Expreso de Hogwarts o la Catedral de Gloucester para algunos interiores de Hogwarts, Sí, aportó una autenticidad visual innegable. totalmente. Esto ayudó a crear una atmósfera más tangible y creíble, conectando el mundo mágico con la realidad. Recuerdo la escena del colacuerno húngaro en la primera prueba. Impresionante. La combinación de efectos prácticos y CGI para dar vida al dragón es simplemente asombrosa. ¿Cómo se logró este equilibrio entre lo tangible y lo digital? Bueno, él hizo de un animatronic para los movimientos básicos del dragón. Ajá. Combinado con CGI para las llamas y otros detalles, creó una criatura realmente imponente. Sí, Es un ejemplo perfecto de cómo la película supo integrar las últimas tecnologías, claro. sin sacrificar la verosimilitud. Se buscó un realismo palpable que hiciera sentir al espectador el calor del fuego y la ferocidad del dragón. Y hablando de efectos especiales, no podemos olvidar las escenas subacuáticas de la segunda prueba. ¿Cómo crees que el equipo de producción logró filmar esas secuencias con tanta precisión? Uf, debió ser un desafío enorme. Sí, El uso de un tanque con pantalla verde fue fundamental. sí, lo mencionamos antes. Además, los actores recibieron entrenamiento de buceo para poder moverse con naturalidad bajo el agua. El resultado final es visualmente impactante, transmitiendo la sensación de claustrofobia y peligro que Harry experimenta en las profundidades del lago Negro. Y no olvidemos la recreación del laberinto para la tercera prueba. Un laberinto que en el libro está lleno de criaturas mágicas y trampas mortales. Exacto. ¿Cómo se tradujo esa complejidad al lenguaje cinematográfico? Se tuvieron que hacer sacrificios. Claro. La película tuvo que simplificar algunos aspectos del laberinto, omitiendo ciertas criaturas y desafíos que están presentes en el libro. Sin embargo, el diseño del laberinto, con sus muros móviles y su atmósfera opresiva, logró transmitir la sensación de desorientación y peligro que enfrentan los participantes. Entonces se sacrificó la cantidad en favor de la atmósfera. Exactamente, creando una experiencia visualmente impactante. Es interesante cómo la película, a pesar de las limitaciones de tiempo y presupuesto, logra crear una experiencia visualmente rica y coherente con el mundo mágico descrito en el libro. ¿Qué nombres propios destacarías detrás de este logro? Bueno, el equipo de producción, liderado por Stuart Craig en la dirección artística y Stephanie McMillan en el diseño de producción, realizó un trabajo excepcional. Sin duda. La atención al detalle, la combinación de lo práctico y lo digital y la búsqueda de localizaciones reales crearon un mundo mágico, creíble y fascinante. Son los verdaderos artífices de la magia visual de la película. Totalmente de acuerdo. Y hablando de detalles, me gustaría destacar la caracterización de los personajes. La película presenta nuevos personajes, como Alastor Moody y Barty Crouch Jr., interpretados por Brendan Gleeson y David Tennant, respectivamente. ¿Qué te parecieron sus actuaciones? ¿Encajaron con la imagen que tenías de los personajes al leer el libro? Ambos actores aportaron una intensidad y complejidad a sus personajes ahí? que enriquecen la trama. Gleeson, con su ojo mágico y su personalidad excéntrica, crea un Moody memorable. Es verdad. Mientras que Tennant, como Barty Crouch Jr., logra transmitir la locura y la desesperación de un personaje atrapado en las redes del Señor Tenebroso. Sí, Son actuaciones memorables, totalmente. que dotan de profundidad a la trama. Y la evolución de los personajes principales, como Harry, Ron y Hermione, también es notable. La película refleja su madurez, sus dudas y las tensiones propias de la adolescencia. ¿Crees que los actores lograron transmitir esta complejidad? Efectivamente. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson demuestran una mayor madurez interpretativa en esta entrega. Sí. Las relaciones entre los personajes se vuelven más complejas, con la aparición de los celos, la atracción romántica y las primeras decepciones amorosas. Claro. La película no teme explorar las emociones de los personajes, incluso en medio de un mundo mágico. La escena del baile de Navidad es un buen ejemplo de cómo la película explora las emociones y las tensiones propias de la adolescencia. Ver a Ron y Hermione lidiar con los celos y la atracción mutua es bastante divertido. Es una escena que te saca una sonrisa. ¿Cómo crees que se logró este equilibrio entre la comedia y el drama? La escena del baile de Navidad también destaca por su espectacularidad visual. Es verdad. El vestuario, la decoración y la coreografía
crean una atmósfera mágica y romántica, transportándonos al corazón de Hogwarts. Sí, es como si estuvieras allí. La película logra combinar a la perfección la ligereza de la juventud, con la tensión de la trama principal, creando un contraste interesante. Y hablando de magia, no podemos olvidar la música de Patrick Doyle que ya hemos mencionado antes. Su banda sonora, con sus melodías celtas y sus coros épicos, crea una atmósfera única que subraya la emoción y el peligro de la historia. ¿Qué destacarías de la música de Doyle? La música de Doyle es una parte integral de la experiencia cinematográfica del Cáliz de Fuego. Totalmente. Sus composiciones no solo acompañan las imágenes, sino que las realzan, Ya. creando una sinergia perfecta entre lo visual y lo auditivo. La música nos transporta al mundo mágico, nos hace vibrar con la acción y nos emociona con los momentos más dramáticos. Sin duda, El Cáliz de Fuego es una película que se disfruta con todos los sentidos. Totalmente de acuerdo. ¿Crees que la película logró un buen equilibrio entre la espectacularidad visual y la profundidad narrativa? Es una película que te atrapa desde el primer minuto, transportándote a un mundo mágico lleno de aventuras, peligros y emociones intensas. El Cáliz de Fuego logra un equilibrio admirable entre la espectacularidad visual, la profundidad narrativa y la complejidad emocional. Antes de pasar a la última parte de nuestro análisis, me gustaría destacar el impacto de la película en la cultura popular. El Cáliz de Fuego no solo fue un éxito de taquilla, sino que también generó una gran cantidad de merchandising, videojuegos y otros productos. ¿Crees que la película contribuyó a la expansión del fenómeno Harry Potter? La película consolidó la saga de Harry Potter como un fenómeno global, Sin duda. atrayendo a nuevas generaciones de lectores y espectadores. Su impacto en la cultura popular es innegable, influyendo en la moda, la música y, por supuesto, en la forma en que se adaptan las novelas fantásticas al cine. El Cáliz de Fuego marcó un antes y un después en la saga, Totalmente. elevando las expectativas y preparando el terreno para las entregas finales. Y ahora, querido oyente, te invitamos a compartir tus propias reflexiones. ¿Qué te pareció la adaptación cinematográfica del Cáliz de Fuego? ¿Crees que logró capturar la esencia del libro? ¿Qué momentos te impactaron más? Es que el Cáliz de Fuego no es solo una adaptación, No, es un punto de inflexión. totalmente. La película termina con esa nota sombría, con la resurrección de Voldemort y la muerte de Cedric, prefigurando la oscuridad que se cierne sobre el mundo mágico. ¿Dirías que esta película preparó el terreno para las entregas más adultas de la saga? Sin duda. La amenaza de Voldemort se vuelve real, inminente. Sí. Deja atrás la inocencia de las primeras películas. A partir de este punto, la saga se adentra en un terreno más complejo, explorando temas como la pérdida, el sacrificio, la lucha contra la tiranía. Es un cambio notable. La muerte de Cedric es un punto de no retorno, un recordatorio de que la magia también tiene un lado oscuro y peligroso. Y no solo eso, la película también introduce elementos que serán cruciales en las siguientes entregas, como la Orden del Fénix, el ejército de Dumbledore, la profecía sobre Harry y Voldemort. Es como si el Cáliz de Fuego plantara las semillas de lo que está por venir. Exacto. El Cáliz de Fuego funciona como un puente entre la infancia y la madurez, tanto para los personajes como para la propia saga. Ya veo. La película establece las bases para el conflicto final entre Harry y Voldemort, Claro. preparando el terreno para las batallas épicas que veremos en las siguientes películas. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Y hablando de batallas, la película también presenta nuevos hechizos y criaturas mágicas que amplían el universo de Harry Potter. El Maleficio Imperius, los Trasladores, los Grindylows, son solo algunos ejemplos. Es como si el mundo mágico se expandiera junto con la historia. Es fascinante cómo la película enriquece el mundo mágico con nuevos elementos, Sí. manteniendo al mismo tiempo la coherencia con lo establecido en los libros anteriores. La introducción de estos nuevos elementos no solo sirve para la trama de la película, sino que también amplía las posibilidades narrativas para las futuras entregas. Es un mundo que respira, que crece, que evoluciona. Y no podemos olvidar la importancia de la crítica social, que aunque menos explícita que en el libro, sigue presente en la película. Sí. La discriminación contra los elfos domésticos, representada por Winky, y la manipulación de la prensa por parte de Rita Skeeter son temas que invitan a la reflexión. ¿Crees que la película logra transmitir estos mensajes de forma efectiva? Aunque con un enfoque más sutil, Sí. la película mantiene el compromiso de la saga con la crítica social. La lucha contra la injusticia y la intolerancia son valores fundamentales en el mundo de Harry Potter, y la película los refleja de forma inteligente y accesible para el público joven. Es una muestra de que la fantasía no está reñida con la crítica social. Exactamente.
El Cáliz de Fuego es una película que, a pesar de los años transcurridos desde su estreno, sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. ¿Cuál crees que es el secreto de su éxito? ¿Por qué sigue resonando con tanta fuerza? Creo que el éxito del Cáliz de Fuego radica en su capacidad para combinar la magia, la aventura y la emoción con una historia que en fondo trata sobre la amistad, el valor y la lucha contra la oscuridad. Es una película que te hace soñar, que te emociona y te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Una película que, en definitiva, nos recuerda que la magia existe y que solo tenemos que